Hola amigos de YouTube, hoy vamos a estar dibujando este figurín de moda. Es un figurín estilizado de 9 cabezas, el Canon, aunque no necesariamente tiene que ser por cabezas. El papel en el que está dibujado es este papel de la marca Strathmore. Es un papel especial para dibujo, no es un papel de impresora de 114 gramos, tampoco es muy grueso porque está diseñado especialmente para lo que es grafitos y lápices de colores. Entonces pues nada, vamos a aprender a hacer este figurín de moda, y si te gusta lo que es el diseño de la moda, lo que es la moda o lo que es el dibujo, que nosotros estamos muy emparejados con este tema del dibujo, quédate con nosotros y acompáñanos. Iniciamos haciendo la escala del figurín. Lo que nosotros vamos a hacer es como proporcionar el tamaño, que normalmente yo voy a utilizar este Canon de 9 cabezas, que es como una medida que se hace para la moda, pero que no necesariamente lo tenemos que tomar como tan exactamente que tienen que ser 9 cabezas. No, uno también lo puede hacer ya con el cerebro entrenado para ver. Lo que yo hago realmente es trazar una línea y sobre esa línea dividir esa línea en 9 partes, y a cada una de las partes le voy a dar una proporción, una figura. Digamos, la primera parte va a ser la cabeza, y por eso es que nosotros decimos que el Canon o el tamaño del figurín, las proporciones van a ser de 9 cabezas. Es importante hacer realmente una estructura, pues, para que el figurín, que ya de por sí un figurín de moda es algo desproporcionado, es algo realmente muy estilizado, muy largo, que no se ajusta a la realidad del canon del cuerpo humano o de la figura humana. De todos modos, pues lo queremos hacer que parezca un figurín de moda, una persona, y no que sea de pronto con la cabeza muy grande, las manos muy grandes, las piernas muy chicas respecto al cuerpo. Ahí ustedes pueden estar viendo cómo yo voy dibujando, y hago uso pues del borrador eléctrico para las veces que no me cuadra o que no queda bien el dibujo. Lo estoy haciendo con un lápiz de mina 2B, que es una mina blanda, y para que yo lo pueda ver. Básicamente es eso, y no tenga que apoyar muy duro el lápiz sobre el papel, ya que vamos a colorearlo con lápices de colores, y lo que nosotros necesitamos es que el papel reciba muy bien el color. Después de hecho el figurín, ya procedemos a hacer la ropa, y entonces pues obviamente tenemos que hacer borrado de lo que es la figura que hay debajo de la ropa, las líneas que corresponden a las piernas, a menos que en nuestra imaginación, en nuestra creatividad, vayamos a decir que las prendas son translúcidas o semitransparentes. Ahí sí dejamos las líneas pues para ya dibujarlas, colorearlas bien y entender que debajo de la prenda se está viendo el cuerpo. Procedemos a vestir el figurín. Los figurines de moda se hacen de la imaginación, no es una copia de alguna otra figura, no, se hace de la imaginación. De pronto ustedes lo que pueden hacer sí es copiar las poses de modelos que estén viendo en internet, o comprar un muñeco, un maniquí para dibujo. Ahí estoy detallando ya lo que vendría a ser el rostro del figurín. También el rostro tiene sus cánones, tiene sus proporciones, la altura de los ojos. Y yo estoy dibujando sobre un papel especial para dibujar. Es un papel libre de ácidos que permite que el color permanezca más tiempo sin deteriorarse. También es un papel que tiene una textura extremadamente delicada porque es para recibir colores, pero tiene algo de textura. No es un papel de impresora, de fotocopiar, no es un papel para imprimir en tinta, sino que es un papel que va a recibir el grafito, que es el lápiz, y va a recibir también las minas de colores, ya sea en base de cera o en base de aceite. A mí me cuesta bastante trabajo dibujar el rostro de un figurín, entonces ahí yo tengo que repetir muchas veces. Pero pues afortunadamente el borrador ayuda mucho. Esos borradores eléctricos son muy buenos, sino que tampoco se puede dar uno como exceder en la presión que ejerce el borrador.
pues daña un poco el papel si uno lo apoya mucho. Ya ahí terminado el figurín, el boceto del figurín, lo que hago yo es alivianar un poco las líneas, quitar un poco del grafito, y eso lo hago con un borrador moldeable o una goma de borrar moldeable para proceder ya a colorear. Normalmente lo primero que yo hago es colorear la piel, y lo que hago es utilizar los colores primero sobre donde va la parte oscura. Es decir, lo primero que hago es resaltar las sombras, porque yo no voy a utilizar solo un tono de color para dibujar la piel, sino que simplemente yo miro, me imagino de dónde viene la luz y hacia dónde se proyecta la sombra. Recordemos que la luz viene de un lado y la sombra pues es justamente al lado opuesto, ¿no es cierto? Entonces pues si la luz ahí en este caso, como vemos, yo me la imagino que viene de la izquierda, entonces empiezo a resaltar en un color durazno muy rosado, la parte de la sombra, y ya en este color durazno claro, que ahí pues la cámara desenfocó un poquito, pero se ve que es un color durazno claro, empiezo a rellenar suavemente, muy suavemente, la parte de donde viene la luz. De hecho tiene que ser demasiado suave. Con amarillo resalto los brillos un poco, pues para dar una relación con la luz que viene. Y acá ya viene un color que es más marrón, es un amarillo creo oscuro quemado, y ese es un borrador también que yo utilizo para dar algunas iluminaciones y que es muy bueno borrando colores, aunque el borrador eléctrico también es bueno borrando los colores, no hay problema. Ya vi, ustedes ven como yo también hice con un marrón oscuro el delineado hacia el lado derecho, y ya empiezo a darle color a las prendas, ¿cierto? Importante siempre tener su taja lápiz a mano y darle color, los colores bien cuidados en la punta, evitar que se caigan, no dejarlos al sol. No importa si ustedes están utilizando colores escolares o colores profesionales. En este caso yo les quise mostrar, yo tengo colores profesionales y también tengo unos colores escolares que son los que estoy utilizando en este momento, pues para que se den cuenta que realmente no es muy importante el hecho de que ustedes tengan o no tengan la calidad profesional o no. Simplemente ustedes con el cuidado, detallando y un poco de imaginación, ustedes se van dando cuenta que simplemente van haciendo lo que quieren sobre el figurín, y esto les permite a ustedes hacer creaciones importantes. Es muy importante, bien importante, que ustedes utilicen la creatividad para todos estos procesos. Dibujar es un ejercicio para ser creativos. Si ustedes están en el camino de ser dibujantes, pues maravilloso, porque tienen que dibujar mucho. Y si les gusta, mucho mejor, porque realmente es algo que te... a pesar de que los materiales son de pronto un poco costosos algunas veces, igual es mucho más económico que ir a cine, que ir a una cena o cualquier otra cosa que quieras buscar para tu entretenimiento. Y ahí nosotros estamos de verdad invirtiendo tiempo en entretenernos mientras dibujamos, y también estamos ejercitando nuestra capacidad creativa, nuestra capacidad de crear bajo colores, formas y figuras. Para colorear las prendas, nosotros tenemos que tener en cuenta que las prendas son materiales que se amoldan al cuerpo y que tienen 3D y que tienen arrugas y que definitivamente requieren que nosotros tengamos esa capacidad de deducción, de saber que si la luz viene del lado izquierdo, entonces necesitamos ver a dónde va la sombra, que si hay prenses, necesitamos ver en dónde vamos a tener que hacer los prenses. Y a los prenses nosotros le hacemos con un color mucho más oscuro, no necesariamente del mismo tono, pueden ser otros tonos contrastes, para que le demos como la profundidad a la figura. A mí me falta mucho, yo realmente no soy un buen dibujante, pero yo practico pues
como les digo, porque es necesario para desarrollar la creatividad, y como diseñador de moda o como fabricante de prendas de vestir, digámoslo de esa forma, porque la moda la hace la gente, yo necesito estar siempre tratando de innovar para poder ofrecer lo que el público, que cada vez es más exigente, requiere. Ahí poco a poco vemos cómo se va terminando el figurín. Detalladamente tratamos de hacer lo mejor posible para que imite que el dibujo es una figura humana y que hay unas prendas que nosotros queremos hacer. También utilizo ahí micropuntas de la misma marca de los colores, en color dorado. Y aunque el color dorado de los colores pues no es algo muy especialmente brillante, pues ayuda a tratar a que la deducción del color sea la correcta. Hacemos énfasis en la sombra también del piso, pues para que la figura no nos quede volando con esa ilusión de quedar en el aire, y enfatizamos. Ahí vemos ya en la velocidad real, porque estuvo aumentado 10 veces, cómo es el proceso del dibujo. Acá yo ya soy un poco menos cuidadoso con el tema y simplemente voy a rayar la parte del suelo, haciendo énfasis, de nuevo digo yo, en las sombras, porque las sombras son los que finalmente nos dan la profundidad. Y si tú quieres que nosotros sigamos dictando o haciendo estos videos, pero esta vez enseñando cómo es el figurín, enseñando a aplicar los colores, enseñando técnicas de acuarela, pues no es que sea yo experto, pero les enseño cómo la aplico yo. Déjame en los comentarios, que para mí es muy importante, ya que hacer estos videos pues requiere un esfuerzo, un tiempo, y si ustedes están interesados en aprender también para el diseño de modas, cómo se crean los figurines, cómo se crea toda la moda desde ceros, incluso solo para los que quieren aprender dibujo, déjame en los comentarios y yo estaré haciendo muchos más videos de estos. Bueno, y así es como se hizo este figurín, paso a paso, obviamente muy rápido el paso de las imágenes, porque nos demoramos unas pocas horas haciéndolo, pero es muy importante para lo que es el diseño de la moda, esencial en el camino de la creación de moda. Y no solo de eso, el dibujo de los figurines también es importante incluso para desarrollar el buen pulso para las personas que están dibujando. Así que si te gustó este video, por favor, dale like, compártelo, suscríbete al canal y deja en los comentarios si te gustaría que siguiéramos haciendo paso a paso todo lo que es el proceso de dibujo, el proceso creativo, el manejo de las acuarelas, el manejo de los colores, de pasteles también, para que ejercitemos nuestra creatividad. No solo es aprender a coser, también necesitamos ser creativos. Nos vemos en un próximo video.